Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es agradable ver este salón lleno. En otras ocasiones no hemos tenido la oportunidad de que se llene por distintas actividades en Cádiz, y hoy es un día muy concurrido en Cádiz, porque hoy tenía una invitación en Diputación, que se presenta un libro, el director de la voz de Cádiz, tenía una presentación en Cajasol, que también está tal, y la verdad que pues sabíamos, tanto Miguel como yo y como más personas, estábamos convencidos que este tema iba a atraer gente realmente interesada. No en vano, cuando yo en estos días estaba hablando con distintas personas del mundo del Ministerio de Defensa, ¿no? y gente muy relacionada con el mundo militar, y que hoy día todos sabemos que tanto el hombre como la mujer forma parte de todos los cuerpos y armas, e incluso aquí que hay algún marino lo sabe, que hasta incluso tenemos mujeres ya en los submarinos, que antiguamente era de los últimos sitios donde llegaron a entrar, ¿no? Y es que hubo 143 mujeres, no ahora, porque ahora no tendría mérito, sería un tema de oportunidad y de igualdad, pero es que en 1941 143 mujeres, hoy tenemos dos familiares de dos de ellas, dieron un paso al frente y se fueron realmente una aventura, la aventura en el sentido más amplio de la palabra, y aquellos que han leído el libro ya lo saben, aquellos que lo van a leer lo van a saber, porque claro, hoy día la organización militar, cuando salimos, y lo digo por experiencia propia, está en 4 continentes de los 5 que tiene este mundo, en operaciones de paz, de mantenimiento, de formación, etc., están las cosas muy organizadas. Pero claro, cuando antes le mandan a uno un tren, va hacia Europa, que es la primera vez que sale y cruza nuestras fronteras hispanas entonces de la península ibérica, y de repente le cambian de avión en Alemania, le cambian de avión de tren en Alemania, le cambian de tren en Polonia, va hacia el frente ruso, va hacia... O sea, es que es increíble, y cómo hay que buscar, etcétera. Pero bueno, afortunadamente, al final hay una cosa que es importantísima, y en la milicia siempre se entiende, y es que hay que cumplir la misión, y la misión se cumplía, ¿no? En este libro realmente está centrado primero en 2 enfermeras que son para mí 2 personas realmente extraordinarias, y además tenemos la suerte, el privilegio y el lujo de que hay familiares de las 2 enfermeras aquí entre nosotros, algunos muy directos y otros son de la segunda línea, pero que también tienen su importancia ahí de ello. La primera enfermera, que era militar, que además es un tema que es curioso, porque yo ya este tema, como llevo ya 30 y tantos años en el mundo de la historia militar, me tocó ser pioneros en sitios y en lugares donde puedo decir que hace 20 y tantos años, o casi 30, era gente muy poco favorable dentro del mundo universitario a este tipo de cosas, ¿no? Pues hay que decirlo, ¿no? Entonces, la primera enfermera de la que vamos a hablar, que además luego su hijo Guillermo, que además es compañero mío de promoción, además no solamente de promoción, sino que éramos de la misma sección en primero de la Academia General Militar, con lo cual realmente es un lujo, y cuando él me escribió, pues evidentemente, y hoy tenía cosas en Madrid y aquí, y he dejado todo precisamente por estar aquí con ustedes y con él principalmente, y poder hablar de este magnífico libro y de esta historia que encierra. Guillermo es el hijo de Montserrat Romeu Fernández, que nació en San Sadurní de Noia, en Barcelona, cosa que ahora le podría hacer muy raro a la gente, pero es que no tiene nada de raro, porque gracias a los catalanes, yo una de mis ramas es catalana precisamente, Barcelona, de antes de la guerra además ahí, y conozco bien lo que ha habido y lo que hay, ¿no? Y todos los años voy a Barcelona a dar algún tipo de conferencia. Nació en 1915, claro, evidentemente no somos nadie de su generación, porque si no, fíjense, ya tendríamos más de un siglo de existencia. Y además hay una cosa curiosa, yo en algunas discusiones previas que he tenido antes de venir aquí, fue primero enfermera en el bando republicano, pero enfermera en el bando republicano
no por ideologías ni por ideales, porque además en este libro que nadie espere que se hable de ideologías, se va a hablar de la realidad, de lo que fue el servicio en el frente y en el porfrente, de la atención sanitaria precisamente a los miembros de la División Española de Voluntarios con el apoyo de los alemanes. Pues ella estuvo primero hasta el año 37 de enfermera en el bando republicano, luego evidentemente como ella tenía, además su casa, en fin, fue saqueada, no voy a hablar de esas cosas y tal, terminó, creo que fue en Marsella concretamente, y de Marsella se pasó al bando nacional y continuó de enfermera. Estamos hablando de una chica que cuando empezó la guerra civil tenía 21 años de edad, o sea que no estamos hablando de una gran experta o una gran no, o sea que hay de ello, y terminó toda la guerra civil como enfermera, en aquel momento de Falange Española y tradicionalista de las Hons en aquel momento, y cuando termina la guerra, todavía soltera, se marcha como voluntaria en el primer contingente de la División Española de Voluntarios. Y encima, el gran, digamos, lo que impresiona, y aquí está, que es uno de los 8 hermanos, los 8 hijos que tuvo, los 8 hermanos que son, es que se casó con un oficial de la División Española de Voluntarios que ya había sido herido en combate y que estaba ciego, que es el padre, precisamente, el padre de Guillermo, ¿no? Estábamos hace ya 40 y muchos años en la academia. Yo siempre, la historia tuya siempre me llamó y me conmovió realmente la grandeza de tu madre, y luego al leer su diario de operaciones, pues evidentemente he podido con fundamento ver la grandeza de tu madre, ¿no? Bueno, pues ella estuvo en ese primer contingente cuando se organiza en julio de 1941. Hubo, voy a hablar una línea solamente en el sentido histórico, una gran confrontación en el año 41 cuando pues Rusia fue inicialmente aliada a Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan en el 39, ¿no? Lo que pasa es que luego, una vez terminado el tema de Polonia, hubo el conflicto entre las dos partes y entonces ya Alemania invadió la Unión Soviética, ¿no? Entonces, España, que hasta entonces había mantenido una postura no combativa, no beligerante, de cierta neutralidad, escolado hacia el lado alemán, pero no abiertamente, cuando se invade Rusia, y eso hay que entenderlo, y además es que fueron 45.000 españoles, que muchas veces, cuando hay que hablar del tema y tal, y hubo que seleccionar mucha gente, y mucha gente que fue luego eliminada en los reconocimientos médicos, y hubo muchas cosas. Aquí en el libro van a enterarse de bastantes cosas, porque además luego hay un informe final militar, médico-militar sobre todo ello. Realmente fue impresionante. El padre de Guillermo, Juan Luis Fernández de Baiza, que fue oficial de la División Española de Voluntarios, y bueno, pues aquella mujer, Montserrat, tu madre, realmente impresionante. Yo ya en la época nuestra de cadetes, hace ya 40 y tantos años, pero ahora cuando he podido leer su libro, yo les invito, yo les puedo decir que es todo un ejemplo de amor verdadero, cómo vivió ese tema, cómo fue al frente ruso. Estuvo en el frente ruso, no todas estuvieron en el frente ruso, pero estuvo en varios sitios, y uno de ellos estuvo en el frente ruso. Luego el transcurso de los combates y tal demás fueron más hacia una segunda línea, pero estuvieron atendiendo precisamente a la cantidad de miles de heridos que hubo de ello, ¿no? de eso. Y luego, después de un primer contingente, hay un segundo contingente, hubo más, porque se estuvo allí, hubo hasta el año 44, que terminó, luego la división fue replegada y quedó en su lugar la Legión Azul, la llamada Legión Azul, con un carácter muy distinto de como había sido la División Española de Voluntarios, que hubo más o menos dentro del régimen franquista que había entonces, porque lógicamente todo el mundo quería abanderar ese tema, pero yo creo que además una persona que no es nada desconocida aquí, porque era de la isla, que era ministro del Ejército entonces, que era el general Varela, con gran pelea. De hecho, en algún artículo he publicado unas cartas inéditas dirigidas al general Sadiquet, que era el capitán general de la Primera Legión Militar,
y le volví a reconducir el tema para intentar que fuera la División Española de Voluntarios del Ejército Español. Luego, evidentemente, a la historia luego ha pasado como la División Azul, porque luego realmente las cosas hay que defenderlas, hay que ponerlas en valor, hay que ponerlas en su sitio, y bueno, ocurre pues, lo que ocurre. Yo creo que aquí en España ya estamos todos curados de espanto y lo que nos queda todavía, ¿no? Ángeles Noreña López, que es la segunda enfermera, nació en Málaga en 1902, es 13 años mayor que la anterior enfermera, con lo cual ella añadía, aparte de su experiencia como enfermera durante nuestra guerra civil, había sido ya enfermera en las campañas de Marruecos, en África concretamente, estuvo en el hospital que hubo en Tetuán. El libro está muy bien para aquellos que no lo han leído, porque la primera, verán que uno dice, sobre todo los que nos ha tocado pues, estar, en mi caso, 4 continentes de 5 que tiene este mundo, de misiones militares, que ahora vemos todo organizado, me ha tocado abrir misiones en varias de ellas y tal, pero claro, es que no tiene nada. Verán ustedes como el primer contingente se perdían el tren, pero no se perdían por las enfermeras ni por los oficiales o la gente que les acompañaba, sino porque realmente al principio la incorporación al ejército alemán, la 250 división del ejército alemán, que era la División Española de Voluntarios, más conocida la historia luego como la División Azul, realmente fue un número. Ya la segunda enfermera, cuando lean su diario de operaciones, su diario personal, ¿no?, de ello, porque no hablan de cosas ideológicas, no hablan de cosas tal, sino hablan de su día a día, y es que es interesante para poner un poco en valor una cosa que muchas veces no se ha puesto suficientemente, y es el tema de la mujer. Yo en mi caso, como tuve una madre que me educó muy bien y que trabajaba en una época, desde la época muy antigua y tal de Masai, pues yo vine de casa con la lección aprendida sobre el tema de mujer y hombre, pero antes la mujer tenía la mayoría de los 23 años y el hombre a los 21, cosa que en fin, que ahora nos provocaría, por ser un poco agradables, simplemente risa, pero que no fue un tema de ello. Esta mujer, Ángeles, realmente tiene una experiencia, porque ella no viene de las filas de la Falange Española, como venía Montserrat, sino que viene de la sanidad militar. Es una persona con experiencia en las campañas de Marruecos, en la guerra civil también, y luego, por su edad, por su formación, por su conocimiento, va como jefa del contingente, que en el caso de Montserrat estuvo de jefa en determinadas cosas, pero no estuvo allí, ¿no? Se notaba evidentemente la experiencia. Verán que la forma de escribir es completamente distinta, los temas que abarca, y viene muy bien porque es además leyendo las 100 páginas aproximadamente, 100 y pico páginas, porque ven unos informes de un buen amigo, de Carlos Caballero, jurado, que nos conocemos hace, yo que sé, 30 años por lo menos, hemos conocido muchas jornadas de estudios sobre el tema, y para mí es el principal especialista en la División Española de Voluntarios sobre ello, más luego un informe militar del jefe de inspección médica en el frente ruso y el frente europeo, que escribe también sobre ello, y que Miguel lo ha incorporado a ese tema. Bueno, pues ella no llegó a estar el año completo, tenía que haberse llegado en junio de minuto 42, tenía que haberse ido en junio, julio de minuto 43, pero tiene una pleuritis que es tremenda y tiene que ser evacuada en mayo, o sea, estuvo 11 meses, pero que 11 meses estuvo. Y además, cuando uno lee diarios y va viendo que al principio, pues como todo el mundo escribe todos los días, luego deja de escribir y escribe cada semana, y escribe ya cada cierto tiempo, y luego al final se nota, porque es que la guerra es muy dura, y yo lo puedo decir porque me ha tocado participar en sitios para ayudar, para hacer fuerza de interposición de paz, para atender a la gente, porque realmente yo no he sufrido, lo que lo han sufrido son los que le han volado la casa, los que le han matado a la familia, los que han sufrido verdaderas desgracias terribles y que encima no tienen dónde estar y que encima les arrinconamos y metemos en campos de refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos la suerte, nos iba a acompañar más familia, pero al final por lo menos José Félix Rodríguez Bermúdez de Castro, que es su sobrino nieto y que estuvo más 3 años viviendo con ella, pues va a estar aquí, y aparte de lo que nos va a contar Guillermo, yo espero que tú nos puedas aportar, porque son testimonios vivos de personas que por edad no podrían estar ya
con nosotros y tal, pero que tuvieron la valentía de hacer un diario y luego no destruirlo, porque sí que les puedo decir como historiador la cantidad de veces que nos hemos encontrado gente que escribió diarios y que no los hemos encontrado, y que a veces luego, incluso a veces propias familias y descendientes los han destruido, cosa que yo, en fin, como historiador les puedo decir que me parece una barbaridad, pero bueno, aquí tenemos dos familias con sentido común y que han aportado ese libro. Esta edición, además, ha sido a cargo de Miguel García Díaz, compañero además del Ejército, de Artillería, con una inquietud, además puedo decirlo porque lo conozco no hace ni un año, ni 5 años, ni 10 años, sino hace ya varias décadas, y que ha tenido siempre un interés por el tema de la historia tremenda. El epílogo del libro, que lo hace Carlos Caballero Jurado, ya que hemos dicho yo, es el principal historiador. Si ustedes encuentran algún libro por ahí, os interesa el tema, cómprenlo, porque no van a encontrar un libro de prensa y propaganda, que a ver los hilos, de todos los sentidos, de todos lados. Es un libro, son libros de historia que hace él, igual que en su documental de hospitales que hay de Ramón Pellicer, que realmente es un ejemplo. Y luego, por último, y ya termino, verán que hay dos personas que están aquí sentadas en la sala que van vestidas distintas a nosotros, porque uno va vestido con el uniforme entonces de divisionario médico con la bata, y luego a su lado está su esposa que va con el uniforme que iban de las damas de sanidad militar en la campaña. Yo les quiero decir, los españoles, y les puedo decir, pues, está en la OTAN, está en la Unión Europea, está en Naciones Unidas, en misiones de paisano, misiones militares, hemos sido siempre peculiares, hemos cumplido la misión, nos han partido la cara muchas veces, pero siempre nos hemos levantado al suelo, hemos seguido trabajando. Pero es cierto que a veces no todo el mundo tiene la homogeneidad, la disciplina, el cumplimiento de las normas que nuestros amigos los alemanes sí que tenían en ese tema. En español la verdad que rompimos bastantes moldes y bastantes cosas, ¿no? Hay muchas historias que alguna van en el libro, algunas cosas de cuando aparecían, desaparecían, incluso alguna enfermera de las nuestras de repente cogían y se iban y la mandaban solos con un grupo de prisioneros rusos, y yo decía, pero ¿cómo puede mandarla con un prisionero ruso sin una escolta y sin acompañarle? Pues les digo una cosa, yo la conclusión que saco, y está en Rusia, está en San Petersburgo, está en Moscú, antes de la guerra actual y antes de lo que estaba pasando, porque ahora mismo no podemos estar por ahí y pasearnos con la libertad que nos hemos paseado por Rusia en su momento, es que tenían que estar mejor aquellos prisioneros rusos. Yo creo que tenían pocas ganas de volver otra vez a la parte de los soviéticos, porque vamos, que dos enfermeras lleven un contingente por la noche de prisioneros rusos para tal, en fin, la verdad que el libro ya lo podrán. Y yo por mi parte pues quedaré para moderar o para lo que se me diga, que yo soy un mandado, y Miguel, pues creo que el siguiente es el editor el que nos tiene que hablar. Muchísimas gracias a todos. Antes que nada, agradecerles a todos su presencia aquí, especialmente a los familiares directos de las dos protagonistas del libro, así como a Antonio y a su mujer por el despliegue uniformológico que nos han incorporado a la presentación. Y bueno, yo como editor quería ser breve, porque lo único que les quiero decir es un poco el porqué la Biblioteca de Guripa y qué van a ver ustedes en este libro. El porqué de la Biblioteca de Guripa, sí, bueno, hay una frase de Orwell que siempre me preguntan, lo contesto con ella, que es que el que tiene el poder presente, o sea, en la actualidad, quiere dominar el pasado para poder controlar el futuro. Esa frase la dijo alguien que luchó en el bando republicano y luego fue un mundo anticomunista, o sea, conocía un poco temas de verdad y temas de memoria. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Lo que pretendo es dar voz, porque esta colección, porque es una colección de la Visión Azul, pero basada en dos cosas. Una es que es de memoria, o sea, quiero recuperar una memoria de gente que hoy en día se intenta postergar en la historia de España, en la historia de la milicia española,
y que quiero que su voz, sin entrar en polémicas o sin entrar en ataques ni nada, simplemente defender su voz, defender su visión del mundo e intentar entender por qué esas personas se vieron en esa época y por qué esas personas, como ha dicho Jesús, bueno, hay que pensar que recorrieron toda Europa en guerra, de una punta a la otra, porque España y Rusia, desde la época del batallón de Josena, por aparte, España no había tenido nada que ver con guerras en Rusia, hablo de la época napoleónica. Ellas tuvieron ese coraje moral, ese coraje de servicio para cruzar esa Europa en guerra y ir allí. O sea, todo esto tiene una explicación. La mejor explicación es que ellas hablen, que les dejemos hablar, que ellas expongan sus porqués y sus cómo y sus qués, y para que hoy en día esos textos de hace 80 años, porque en ambos casos son diarios de, si no de combate, pero bueno, vamos a ver, diarios de servicio, por así decirlo, ¿no? Se escribieron in situ, no creo que con la intención de ser publicado, seguramente se difundirían a nivel familiar, poco más, pero nosotros hemos querido que esos diarios, que son testimonios de época, contribuyan a ilustrar, a iluminar y a conocer la historia de España, y para ello tenemos la editorial siempre un editor que consideramos un experto en el tema, como en este caso es Miguel García, que es el editor literario, que ha hecho una introducción y ha creado las dos biografías de las dos enfermeras, tanto la señora Noreña como Montserrat Romeu, tanto una como la otra. Siempre que podemos escribimos una biografía para que entendamos un poco el contexto vital, el contexto personal de estas personas que intervienen con sus textos. Para complementar la información, Carlos Caballero escribió un texto específico para este libro, en el cual explica las enfermeras no españolas que atendieron los contingentes españoles, tanto alemanas como polacas, lituanas, letonas, estonas, que estuvieron, porque hay que saber que estas dos enfermeras estuvieron, bueno, Montserrat tuvo una vida bastante más conflictiva, porque era del primer contingente que estuvo en territorio soviético y pasó muchas más vicisitudes que Ángeles Noreña, ya visto la experiencia del primer contingente, Ángeles Noreña ya estuvo destinada en hospitales de retaguardia, primero en Riga y luego en Königsberg, ¿no? Hasta que la repatriaron a España. Ella estuvo atendiendo, como creo que llegó a eso, Miguel, luego lo podrás comentar mejor, pero creo que ella era la directora de enfermeras españolas de Königsberg cuando la repatriaron a España. Y ella, la batalla de Krasnivor, que es la batalla más importante que los españoles sostuvieron en la campaña del Este, ella fue la responsable de ese hospital en ese momento cuando hubo una infinidad de heridos que fueron a los hospitales de retaguardia que habían tanto en Riga como en Königsberg como en Berlín, y se me olvida uno que ahora no me viene a la cabeza, pero también había otro hospital en Vilna. Entonces, tenemos en el libro las dos biografías, tenemos los dos diarios, que es la base del libro, el motivo del libro, esa voz que queremos que ilumine otra vez la lectura de los tiempos de hoy en día, intempestivos, y también el texto de Carlos, y luego decidimos incorporar un texto de Ramón Pellicer Taboada, que era un comandante médico, y era por así decirlo, el inspector jefe de todos los hospitales donde había españoles. Cada comandante, cada jefe, cuando volvía a España, estaba obligado por el Estado Mayor a hacer un informe, y ese informe explicaba cómo era la situación de su sector, del ámbito de su dominio profesional, y recomendaciones a España, al Estado Mayor español, para que medicinas en este caso, o tratamientos o organización hospitalaria que viera viables y pertinentes para la organización sanitaria española de la época, pues los incorporara. Hay que pensar que ahora los alemanes ya sabemos la fama que tienen, pero en su momento, no solo como militares, sino como organización militar, con su sanidad militar,
la Wehrmacht, por así decirlo, la Revolución Militar Alemana tenía una sanidad modélica, tenía una farmacia, una farmacología y unas investigaciones científicas que estaban en primera línea del mundo. Bayer, por ejemplo, es una empresa alemana, y otras. Y la pericia en Taboada lo que hace es informar al Estado Mayor de cuál es la situación de los hospitales, de cuál es la forma que los alemanes organizan los hospitales y qué tipo de tratamientos, medicamentos. Y bueno, habla de Ángeles Doreña porque él entró en servicio en el 42 cuando Montserrat ya estaba volviendo y había vuelto a España. Entonces, él cuando habla de la Organización Sanitaria Española ya habla del año 42 y 43 cuando él vuelve a España y pilla de pleno los 5 contingentes, bueno, casi el resto de contingentes donde no estuvo Montserrat, que estuvo en el primer contingente. Entonces, es valioso porque es información inédita, no se había publicado nunca, es un informe oficial, es un informe de un médico especialista en oftalmología que estuvo allí en la campaña de Rusia, y creo que le da un contraste y una información importante al libro que complementa el diario de tanto de Montserrat como de Ángeles. Si habéis leído Stendhal, Rojo y Negro, sabréis aquello de Julián Sorel, cuando Julián Sorel le preguntan por la batalla de Waterloo y él lo único que dice es tiros, ruido, humo, escaramuzas, gente que muere y tal, porque no tiene la visión global que puede tener una enfermera o que puede tener un soldado raso, pero en este caso pudimos complementar la visión general de un jefe. En el libro también tenéis una cosa muy interesante, que es un cuaderno fotográfico aportado por las familias tanto de Montserrat como de Ángeles, en el cual son fotos de sus álbumes particulares que Miguel ha elegido, porque Miguel tiene un vasto conocimiento de la iconografía de las enfermeras de Montserrat, gracias a su magnífico libro Ángeles en el Frente del Este, y que es interesante porque ilustra una imagen, vale más que 1000 palabras. Vemos su estancia en Montserrat por Hof, cómo eran los hospitales, que hay que decir que lo cuenta Ángeles, eran bombardeados, o sea, los aviones rusos bombardeaban hospitales con la Cruz Roja pintada en el techo, pero los bombardeaban porque los consideraban objetivos militares. Para que veamos un poco usted que ha estado en zonas de guerra, Jesús, sabrá que bueno, hay como límites, pero hay veces en que los límites se sobrepasan, ¿no? Entonces, en este caso, se sobrepasaban. Y Ángeles lo sufre, lo ve, tiene que estar continuamente viendo al refugio, tal, porque bombardean Königsberg o bombardean Riga. Entonces, bueno, y finalmente tenemos un índice onomástico, pues para que se vea la referencia personal de las personas que integran este libro, que no solo son ellas dos, o los textos que acompañan. Bueno, Miguel también hay que decir que anotó el libro, o sea, cuando veáis el libro veréis que, claro, son libros de hace 80 años, hablan de personas de hace 80 años, ellas hablaban para ellas mismas, para su mundo privado de hace 80 años, entonces Miguel ha hecho una labor de información anexa para explicar mejor los textos originales y que se entiendan a 80 años vista de cuando se escribieron. Entonces creemos que es una edición que honra la memoria de estas personas excepcionales como mujeres, como ejemplo de sacrificio personal. Sí que tengo que decir, porque bueno, no lo contará luego Guillermo, pero en el diario de su madre, de Montserrat, sale hasta que vuelve a España, pero luego Montserrat hace un segundo viaje a Alemania con el padre. Eso no lo cuenta en este diario, pero existe. O sea, se dio el caso, Montserrat volvió otra vez a Alemania, a Berlín, para acompañar al que luego fue su marido, Guillermo, el padre de Guillermo, y lo acompañó casi durante un año, estuvo con él ahí en Berlín, mientras que, bueno, ya sabéis que Berlín estaba siendo bombardeada por la aviación aliada. Entonces estuvo allí acompañándolo para que se curara y pudiera recuperar la visión. No se pudo conseguir, pero ella estuvo allí y ella lo había conocido a él cuando estaba en Riga de enfermera, y
lo acompañó, estuvo un año con él y poco tiempo, después de volver a España y con ya una mutilación definitiva, ¿no? Porque no pudo recuperar la vista, se casaron y tuvieron 8 hijos. Entonces, bueno, es un ejemplo de tantos que hay, pero que es un ejemplo que creo que merece que pase más allá del ámbito familiar y privado y se conozca públicamente con la mejor edición que he sido capaz de preparar de sus diarios, tanto de ella como de Ángeles Reina. Y por eso es todo por mi parte, porque yo creo que lo interesante es oír hablar a los hijos y descendientes de tanto de Ángeles como de Montserrat, de esas mujeres excepcionales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca. Ante todo, muchísimas gracias tanto a mi querido amigo Jesús, por ofrecerse a presentar este acto, a liderarlo. Gracias a Antonio y a Ana por hacer el esfuerzo de venir desde Rota hasta aquí para ilustrarnos de cómo era un oficial médico de la División Española de Voluntarios y cómo era una enfermera de la sanidad militar, las damas auxiliares de sanidad militar que se llamaron. Y gracias a todos los que habéis venido, porque hoy creo que había contado yo 12 actos culturales a la misma hora en Cádiz. Entonces agradezco muchísimo vuestra presencia. Gracias al amigo Vicente San Juan por haber confiado en mí para que yo fuera el encargado de la edición de este libro. La podemos considerar como una secuela del libro Ángeles en el Frente del Este, que yo escribí sobre la historia de las 143 enfermeras y alguna más. Y esa confianza en mí, pues espero no haberle defraudado. Yo he hecho todo lo posible, tanto con la ayuda de la familia, porque eso es de agradecer la colaboración y ayuda que siempre he tenido de Guillermo y de Loreto, que vive en Madrid, no ha podido estar aquí, pero en su lugar está José Félix, que es sobrino nieto. Loreto era una sobrina que en todo momento me ha dado todo tipo de facilidades, tanto en facilitarme el diario escrito de puño y letra de Ángeles, como de todos los álbumes de fotos. Igualmente Guillermo me ha dado todo lo que tenía de la madre, fotos, documentos de todo tipo, o sea que tengo que agradecer que me han facilitado mucho el trabajo. Como yo estoy muy liado, pues he tardado mucho en hacerlo este libro, pero creo que ha merecido la pena, Vicente, lo que se ha hecho, sobre todo por que salga del ámbito familiar estas dos grandes mujeres y que sean conocidas. Me costó mucho trabajo, sobre todo en el caso de Ángeles, porque muchas veces tenía que recurrir a Loreto, ¿qué pone aquí? Porque tuve que transcribir de puño y letra del diario de Ángeles, tuve que transcribir a Word todo el texto del diario. Lo de Montserrat fue más fácil, porque aparte de su diario de puño y letra, que es lo que primero yo tuve de referencia, porque para la familia hicieron una edición familiar, un pequeño librito que se distribuyó, pero ahí no fue Montserrat, fue una familiar el que lo hizo, y estaba todo cronológicamente trastocado, y entonces eso tuve como segundo librito de consulta. Yo atendí sobre todo al diario de puño y letra de Montserrat. Después de mucho tiempo, porque yo no tengo mucho tiempo, que sabéis que Cádiz Ilustrada no para en ningún momento, y al fin lo hice. Entonces ya le dije a Vicente, ya está todo hecho, con los álbumes que amablemente me cedieron la familia. Reconocer también el trabajo de Antonio Arena, porque Loreto no dominaba esto del escaneo de la fotografía, porque me mandaron fotos de las hojas donde había 3 o 4 fotos, claro, eso no me servía para el libro. Entonces Antonio Arena fue tan amable de
de escanearme las fotos que yo le indiqué, y esa selección de fotos se las di a Vicente, y ya tenemos el texto y las fotografías de sus álbumes personales. Faltaba las introducciones biográficas de cada una de ellas. En el libro Ángel del Frente del Este están las de las 143, pero claro, al tener mayor conocimiento de la vida de Montserrat y de Ángeles, pues hice una introducción biográfica, una biografía más completa, y ya consultando a la familia. Y también he hecho una introducción general para el libro, y como ha dicho antes Vicente, el texto necesitaba en muchas partes de él unas notas aclaratorias que hemos puesto a pie de página, porque como dice Vicente, ella tenía su mundo y habla de no sé quién, pero no sabe quién es ese quién. Entonces vino 3 enfermeras, tal, y yo pongo los nombres de las enfermeras, porque yo lo sé, y esas notas aclaratorias a pie de página pues también son importantes, también es un trabajo que hice. Luego en el libro también encontraréis una, digamos, panoplia, por decirlo de alguna manera, con las condecoraciones que tuvieron cada una. Entonces, en el caso de Montserrat, como su hijo Guillermo las tiene físicamente, más alguna que no tenía, pero que yo sabía que la tenía y la hemos completado, en el libro encontraréis una foto con las condecoraciones que obtuvieron cada una, que son una gran cantidad. Para una enfermera, ese número de condecoraciones es una cosa impensable para la época. Condecoraciones españolas y alemanas. Y que decir tengo, porque eso no lo ha dicho Vicente, ambas tienen un denominador común. Eran damas enfermeras de la Cruz Roja, porque de las 143 enfermeras que fueron, 38 eran procedentes de las damas enfermeras de la Cruz Roja. Y Ángeles estuvo en Tetuán y Montserrat estuvo en Barcelona en el Hospital de la Cruz Roja, pero recordad. O sea que tienen una base de damas enfermeras de la Cruz Roja ambas. Y una cosa que quiero destacar, estas mujeres tenían una formación impresionante, porque había enfermeras que fueron allí que tenían hasta 4 y 5 titulaciones de enfermeras, no eran aficionadas. Ambas, tanto Ángeles como Montserrat, tenían el título oficial de enfermera por una facultad de medicina. Ambas enfermeras de Cruz Roja. Tenían también el carnet y habían hecho los cursos Montserrat, el del cuerpo de enfermera de Falange, y Ángel era de sanidad militar. O sea que sumaban títulos a montones, no eran chicas que fueron allí y luego, como yo decía, en el colegio de enfermería, en el de Cádiz, en el Sevilla, porque yo he presentado este libro en los colegios de enfermería, y les decía, estas chicas, estas mujeres incorporaron, aparte de su conocimiento de la sanidad española, el de la sanidad alemana. O sea, tuvieron grandes profesoras y maestras de la sanidad, de la enfermería más avanzada del mundo de la época. Montserrat tuvo una gran amistad con Marie Bumber, que era la jefa de enfermera de los alemanes, de las alemanas en Riga. Una amistad grande, porque es que luego Marie Bumber vino a España y fue recibida por tu madre aquí en España, visitaron en España a varias enfermeras, o sea que adquirieron no solamente los conocimientos que ya tenían, sino los conocimientos de la sanidad alemana y de la enfermería alemana, que aplicaron. Y la guerra civil española, que estudió. Bueno, eso es, bueno, y en el caso de Ángeles, incluso de la guerra de África. Entonces tenía una experiencia brutal. Y luego, ¿qué pasó? Que en España esa experiencia y ese conocimiento, y sobre todo en el caso de Ángeles, la traspasaron a las enfermeras españolas, porque Ángeles estuvo de jefa de enfermera después en los mejores hospitales y clínicas que había en España. Y entonces esa sabiduría, esa experiencia de conocimiento de enfermería y del material, porque utilizaban en los hospitales alemanes, al principio Montserrat no, porque le cogió hospitales del frente, pues estaban en precario, pero ya Ángeles ya manejó un instrumental y un material que era lo más avanzado de la época, que enseñaron después las enfermeras españolas.
O sea, que transmitieron esos grandes conocimientos a la enfermería española. Es una de las cosas que yo he destacado siempre cuando he dado conferencias en los colegios de enfermería. O sea, que le debemos también que estas mujeres transmitieron su superior saber y experiencia a la enfermería española. Yo no quisiera extenderme más, yo quiero hablar sucintamente. Antonio, ¿te quieres levantar y ponerte aquí? Hay un libro que yo recomiendo que es de mi amigo Juan Mogollato, que hablaba sobre la sanidad clínica. Entonces, quiero que sepáis que hubo 243 médicos españoles que a lo largo entre el 41 y el 44 prestaron servicio en la División Española de Voluntarios y en la División. Antonio va perfectamente caracterizado de un oficial médico. Veo que tiene la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, tiene el distintivo de herido en negro. Hablando de heridos y de fallecimiento, afortunadamente no hubo que lamentar ninguna enfermera fallecida, pero sí hubo enfermeras que fueron heridas y obtuvieron ese distintivo de herido en negro, porque las enfermeras, aunque no estuvieran en el frente, las guardias nocturnas eran consideradas servicios de armas y la hacían por riguroso orden de antigüedad. Y si estando de guardia sufrimos un bombardeo y estaban heridos, e incluso no por la consecuencia directa de un bombardeo, sino incluso porque se cayesen por la escalera en acto de servicio, también hubo algunas. En mi libro Ángeles del Frente del Este explico quienes se les concedieron el ángulo distintivo en negro. La otra cinta roja que tenéis es la medalla de la campaña de invierno. Montserrat sufrió el peor invierno que hubo en Rusia, que es del 41 al 42, y entonces pues se le concedieron a muchas enfermeras, incluso no solamente a las del primer grupo que sufrieron ese invierno tan crudo, sino también a algunas del segundo grupo, las de Ángeles, también se le concedieron esa medalla que le llamaban de la carne congelada, porque es que las congelaciones eran muchísimas, y eso Montserrat lo sufrió mucho, sobre todo en Pojón. Tuvo en Smolensk y en Pojón, que es territorio soviético, pero en Pojón desde luego pasaron un frío espantoso, y porque todavía no estaban equipadas correctamente con la uniformidad. Ángeles ya disfrutó de toda la uniformidad de la Cruz Roja Alemana y estuvieron más protegidas, por lo menos en la uniformidad, pero es que Montserrat y su compañera llegaron a Rusia vistiendo el uniforme de Falange, pero una faldita y una camisa azul. Y con retraso porque parte del equipaje, porque el equipaje tuvo que mandarlo, se perdió por el camino, que una cosa que nunca ocurre. Que sepáis que murieron un capitán y 4 tenientes médicos españoles. De los 246 médicos que sirvieron en la división y en la región azul, 203 eran profesionales, eran médicos de la sanidad militar. Con que yo creo que también hay que valorar no solamente el esfuerzo de nuestras enfermeras, sino también de nuestros médicos. Gracias, Antonio. Y Ana. Tanto en este libro de Ángeles del Frente del Este como en las fotos que veréis en el otro, en el que nos ocupa, en un principio, según el grupo que ocupaba plaza, el grupo de Falange o el grupo del ejército, fueron vestidas de una manera determinada, tenían su uniforme de paseo. Ángeles Noreña ya fue en el segundo grupo y ya vestía el uniforme de la Dama Auxiliar de Sanidad Militar, que es un cuerpo que fue creado el 31 de julio de 1941. Porque es que Varela fue muy inteligente a la hora de frenar a la Falange en el dominio de la sanidad. Entonces empezó ascendiendo a inspector médico de segunda a Gómez Bulla, equivalente a general de brigada, y lo hizo inspector de sanidad. Y lo segundo fue la creación del cuerpo de la Dama Auxiliar de Sanidad Militar, a la que perteneció Ángeles.
para quitarle protagonismo a la Falange. Y aunque en el año 42 el Estado dijo que correspondía a la Falange, digamos, la vocita de las enfermeras, Gómez Ulla no hizo ningún caso de la legislación y procuró que las damas de sanidad militar, el distintivo, este uniforme que lleva Ana es el uniforme de servicio en el hospital, pero se ve que perfectamente, yo he identificado a muchas enfermeras por fotos gracias al distintivo de cuello. Ella lleva el distintivo de cuello del cuerpo de dama auxiliar militar. Las de Falange en un principio llevaban el cangrejo, como lo llaman, el yugo y la flecha, pero ya después, en el 42, veréis en el libro que ya a las de Falange se le cambia a ese otro distintivo de rojo que veréis en el libro. Aunque aquí tenemos una dama sí, en el brazo, sí, las enfermeras llevaban ese distintivo, al igual que los oficiales, igual que los oficiales que estuvieron en la división, mi padre toda la vida llevó ese en la manga. Sí, sí, y además lo llevaría con mucho orgullo, porque ¿a que sí? Pues gracias, Ana, por tu esfuerzo y por venir con nosotros. Bueno, pues solo me queda redundar un poco en los números. He dicho, tanto Vicente como yo, y Jesús también, que eran 143. Pero hay dos nombres más de enfermera de sanidad militar que César Ibáñez Caña, que es un estudioso de la División Azul, le incorporó, una tal Adón de Veguera y una tal María Pailo, que yo no la he incorporado en mi libro Ángeles frente de este porque no encontré prueba documental ninguna, y si yo no encuentro prueba documental ninguna, pues no me vale. Y entonces, de entrada fueron 56 enfermeras del ejército y 87 de Falange. ¿Por qué esa diferencia? Porque en el primer grupo en el que pertenecía Montserrat, como la Falange quiso tener el protagonismo de esta parcela de la sanidad militar, consiguió, tras muchas tensiones entre el ejército y el Falange, entre Pilar Primo de Rivera y Gopensú y Varela, consiguió meter un grupo de 35 enfermeras de Falange en ese primer grupo, y solo en ese primer grupo entraron 5 de sanidad militar. Pero ya en el segundo grupo y posteriores era paritario, la mitad de Falange, la mitad del ejército, y ahí más o menos se mantuvo. Hay que recordar además históricamente que cuando ocurren en el verano del 42 los sucesos de Begoña, cesa el ministro de Asuntos Exteriores, que es Serrano Suñer, y cesa el ministro del Ejército. Hay un nuevo, ya coincide luego poco después, también el nuevo general jefe de la División de Voluntarios, y ahí ya tenemos un ministro de Asuntos Exteriores distinto, un ministro de Ejército distinto, y cambian un poco las cosas. Cambian mucho las cosas. De hecho, es curioso ver las fotografías familiares. Yo en mi caso llevé todo el tema en su día con la hija del general Varela, Casilda Varela, que sé que algunos de aquí presentes la conocen personalmente. He estado con ella hace escasamente 48 horas, acceso a los favores familiares. Entonces, ahí se ven fotografías de actos donde coinciden los dos ministros, distintas a las que se han publicado muchas veces, ¿no? Entonces se nota, se palpa un poco ese tema. Y los dos pertenecían al mismo régimen, o sea, quiero decir que es una cosa curiosa, pero cuando publiqué, por ejemplo, las cartas que escribía el general Varela como ministro del Ejército, al general Saniquet como general jefe, capitán general de Madrid en aquel momento, donde dice, esto hay que llamarlo de esta forma, hay que evitar este tema, hay que evitarlo. Bueno, también las cosas humanas, las cosas españolas, las cosas como son y tal y demás, pero la grandeza de esto fue realmente que fue impresionante lo de estas mujeres. No hay, yo en el trabajo previo que he tenido que hacer, tú vas a, no hay un mitin político, no hay una frase política en ninguno de los diarios. O
O sea, son diarios personales donde cualquier persona que intente atacar o hacer apología no lo va a poder hacer, no va a poder atacar porque son muy personales, además. La diferencia que hay entre diario y memoria es muy importante. Diario es diario del día a día y memoria es algo que reescribe años o décadas después, que ya es una recreación que ha pasado un tiempo por esa persona. Estos son diarios del día a día. Escrito de puño y letra de ambas enfermeras. Al día, pasaba ese día, sí, pues son aburridos, No, pero son reales. Es importante porque además, 30 segundos solamente, cuando uno está en Irak, está en Líbano, está en Bosnia, en la ciudad, está en muchos sitios, todos hemos escrito y tomado una serie de notas que luego no hemos desarrollado pues por la actividad portal, pero lo tenemos ahí, a lo mejor un día publicaremos, lo publicaremos y tal, ¿no? Y cuando yo leía estos libros, este diario de tu madre, Guillermo, de tu tía abuela, ahí en el tema este, es que me ha recordado totalmente porque todos los que hemos ido pasando por ahí, sin tener las virtudes tan grandes y tan importantes que tuvieron ellas, uno se siente completamente identificado con ellos. No van buscando hacer apología, no van buscando hacer política, no van buscando vender nada, porque además las familias, había otros diarios que por desgracia se han perdido, que las familias los han tirado, que los han destruido, que los han roto, en fin, cada uno querrá hacer lo que quiera, ¿no? de ello, ¿no? Y realmente yo digo que vale la pena leerlo y ponerse en el lugar que estamos hablando. Es que Montserrat nació en 1915 y tu tía abuela nació en 1902, o sea que era ya más, y además encima ya pasaron las campañas de Marruecos de frontera marinera, y lo digo ya como historiador ahí en el tema, no solamente como idea. Sí. Y en definitiva el libro da una visión amplia de las enfermeras en la división, porque Montserrat es del primer grupo, que eran 40 enfermeras, y Ángel era del segundo grupo, que eran 42 enfermeras. Entonces la mayoría de las enfermeras se retratan en estos dos diarios. Yo lamenté mucho cuando me dio Loreto el diario de que termina el 31 de diciembre del 42, cuando Loreto fue en mayo cuando tuvo que ser repatriada por enfermedad. O sea que Loreto llegó un momento en que se cansó de escribir y lamentablemente no nos ha dejado para la posteridad esos últimos meses, coincidiendo con el tiempo que estuvo en Conifer. El traslado de Riga a Conifer, a ella no le debió de sentar bien, ya ella estaba muy cansada, ya no estaba bien y dejó de escribir lamentablemente, pero más o menos hemos podido recuperar por otro lado esa época, como ha dicho Jesús, le cogió Transibor y los máximos bombardeos de Conifer. Lástima que no lo reflejó ella en el diario. No, por lo que dice de Königsberg, que fue muchísimo más duro Königsberg que Riga. Claro. Y ella hablaba mucho de los bombardeos. Yo cuando te están tirando bombas no está para acá. No, ella en Riga estuvo... Fue muy duro, fue sí, más duro. claro, porque era Marruecos. Es que no solamente bombardeaban los rusos, sino los ingleses también. O sea, los ingleses y los americanos bombardeaban igual que los rusos, todos competían por echar bombas a los hospitales españoles. Sin embargo, en el primer grupo, Königsberg, yo creo que fue unas vacaciones a mi madre. Sí, sí. Porque además se la llevaron luego al mar Báltico, eran otros tiempos. Otros tiempos. Claro, era al principio de guerra todavía. No... Era una superioridad alemana, después ya perdió la superioridad aérea y a los bombarderos de los ingleses, de los americanos y de los rusos fueron constantes a los hospitales españoles. Ella estuvo muy bien en la barraca 33 de Riga, porque en Riga había dos hospitales. El de la barraca 33, que estaba en el Extrarradio, que era una barraca de varias barracas de un hospital alemán, y luego estaba el hospital central, como le llamaban, que estaba en el propio Riga. Ella en la barraca 33, hay fotos de ella, la pasó muy bien, eran solamente 3 enfermeras, su amigo María Gil y luego una chica de Falange, Carmen Serrano primero y luego Maribí Espinosa. Ella lo pasó muy bien en ese pequeño hospitalito de la barraca. Luego ella fue jefe de enfermera de la barraca y luego fue al Hospital Central de Riga, también es jefa de enfermera, y ya no lo pasó tan bien, pero cuando ya lo mandaron a Conifer, en la reestructuración que hubo en enero del 43, eso a ella no le gustó, pues ya estuvo muy a gusto en Riga. Que le hizo Pellicer Taboada. Pellicer Taboada fue el responsable de ese error. Sí, él trastocó toda la enfermera, cambió de sitio. Me lo cuenta en su texto.
Pues por mi parte nada más ahora. Enfermeras españolas abandonan la patria para dirigirse al frente oriental. Vemos que antes has dicho, todas iban muy preparadas y tal. En este grupo se ve que todas son preparadas porque todas llevan medallas. Luego quiere decir que todas han estado ya previamente en la guerra. Sin embargo, en el primer grupo fueron muchas que no iban preparadas. Bueno, algunas de falange. Claro, algunas bastante. Sí, que las preparadas... Entonces las preparadas eran las menos, ¿eh? Entonces por eso hicieron el cursillo este en la Escuela Hogar de Madrid. Paseo del Cisne, sí. Ahora nos va a poner Guillermo la canción de su madre y algunas fotografías. Ahí tenéis las condecoraciones de Montserrat. Lo que dijo antes Miguel, lo que lleva ella en el cuello es la de sanidad, la que llevaban las de Vanessa. Y bueno, las distintas condecoraciones. Sí, de la Cruz Roja, ella tenía la medalla de la campaña de la Cruz Roja, que las podéis ver ahí también. Incluso la medalla alemana, la del auxilio social alemán. Esta era la de cuello que tenía ella. Esta es la de la campaña 36-39 de la Cruz Roja, porque era dama de enfermera de la Cruz Roja. Esta es la medalla de la campaña de invierno por soportar el invierno del 41-42. Y esta es la que le concedieron una medalla del auxilio social alemán. Y esta es la I de plata y la I roja que le concedieron a las de Falange por la campaña. Este es el distintivo de dama asociada y de dama enfermera de la Cruz Roja. Y estas son las medallas de la campaña alemana y española, y esta también la medalla de la campaña del ejército de la guerra civil. O sea que súper condecorada Montserrat. La gorra de la foto, lógicamente, se la dejaría algún oficial porque las enfermeras no llevaban esa gorra. No, es una gorra de tropa. ¿Ah, de tropa? Sí, era una gorra de tropa. La tropa tenía derecho a gorra de plato, pero no se la daban. La tenía que comprar para paseo. Y para hacerse las fotos. Y alguien se lo dejó a ella para hacerse las fotos. En el estudio de Riga donde se hacían las fotos tenían las gorras preparadas para que todo el que pasara se pudiera poner la gorra. Bueno, mi madre era muy dada a contar historias y en la familia por las noches nos reunía y nos contaba muchas historias que siempre hemos dicho, algún día teníamos que coger un radio cassette y grabarlas, pero al final se fue y a ninguno se nos ocurrió hacerlo. Pero, gracias a Dios, conservamos todavía, hoy en día conservamos su voz. Y vamos a poner esta grabación que espero que se oiga en este altavoz. Señorita, es casi increíble escuchar estas canciones típicas españolas aquí en la zona ocupada del frente ruso. Y ahora, señorita Montserrat, que aquí le llaman Westermont, quería cantarnos una sardana, y pido hacerlo ahora. Rosa de gris, Flora per
Muchísimas gracias, Mr. Monk. Quiero expresarles a ustedes sin más alta admiración como atienden aquí nuestros valientes camaradas españoles en el frente ruso. ¡Arriba España! Ella fue a Radio Riga. Esto fue en febrero del 42, una grabación que se hizo en Radio Riga. Fue con el comandante médico Cerezo Abad. Y cantó en catalán. Y cantó en catalán. Que decía que estaba prohibido hablar en catalán, ¿no? Y las yo en la rama catalana y siempre en mi familia se ha hablado siempre en catalán. Y las vascas cantaron en vasco alguna. Canción vasca. Hubo dos enfermeras, Pilar Pariza y que cantaron en vasco. Dice, vamos, y ahora las enfermeras van a cantar canciones de su tierra vasca. Sí. Cantan en vasco. Aunque se llega a la que estaba prohibido, pues estaba prohibido. Bueno, entonces, esto ya digo, es una grabación porque ella le gustaba mucho cantar y en todas las actuaciones que había en el frente los alemanes mandaban compañía de variedades para hacer espectáculos, o si no, los montaban entre ellos mismos en el frente y siempre le pedían que cantara. Bueno, nosotros, pues era una joven para la época bastante moderna, incluso jugaba en un equipo de fútbol, hacían piruetas, esto con los amigos pues sería el año 34-35. Sería en la playa de Sitges o de San Salvador, creo que. Y pues nada, con esto lo único que quiero decir era eso, que era una chica muy moderna para la época. En Barcelona estudió, como ya ha dicho Miguel, en la Facultad de Medicina de Barcelona, se sacó el título de enfermera con sobresaliente y pues ahí estalló la guerra. En un principio, pues mi abuelo tuvo que huir rápidamente porque el comité de milicia de Sant Sadurní pues, fue a por él, nada más estallar la guerra, y pues, consiguió huir a Marsella. La familia se quedó en Barcelona y ocuparon su casa del campo y se la destrozaron, claro. Y pues ella en principio, como la guerra le pilló en Barcelona, pues y como era enfermera, pues se fue estuvo trabajando en el hospital de la Cruz Roja de allí, en el bando republicano. Pero ya en febrero del 37 con la familia, era su madre más 3 hermanas y un hermano, eran 4 en total, 4 y su madre 5, consiguieron embarcar en Barcelona en un barco que las llevó a Marsella. De Marsella ya pasaron por Francia, pasaron a la frontera de Irún y ya se establecieron en San Sebastián, donde fue donde se afilió a Falange y ya consiguió, y ya se metió y estuvo trabajando en el Hospital General Mola, me parece que se llamaba el de San Sebastián, durante bastante tiempo. Del Hospital General Mola pasó luego al Hospital de Leganés, en Madrid. Tuvo una temporada también muy próximo al frente de Madrid, lógicamente Leganés. Y por último ya cuando se liberó Barcelona, pues volvió otra vez a su tierra, Barcelona, y volvió a trabajar en el Hospital de Cruz Roja, ya lógicamente con el bando nacional. Bueno, pues estallada ya cuando los alemanes invaden Rusia, que en un principio, como ha dicho Jesús, se pensaba que iba a ser cosa de unos meses, que ese verano ya Alemania, era el pensamiento que tenían los alemanes, ya iban a conquistar Moscú. Se vio pues, que se pegaron el gran trancazo y ahí pues tuvieron que establecerse. Este es el primer contingente de enfermeras españolas en el hogar del Cisne, del Paseo del Cisne, que era de enfermeras. Aquí hicieron un cursillo y ahí es por lo que decía antes a Miguel, que de este grupo no había tantas con experiencia, había muchas que no tenían experiencia. Hubo algunas que no superó el curso de formación y, por ejemplo, esta no llegó de ahí, esta suspendió y esta suspendió también. O sea, fueron las que, aparte de las que ya tenían experiencia en la guerra civil y de la guerra de África, fueron las que aprobaron el curso. Hubo dos, esas dos no fueron después porque no las volví a ver. Claro, y en el diario cuenta pues que las prácticas que hacían en este curso pues a ella le venían pequeñas porque ya tenía bastante experiencia de guerra, pues como aquí para... tenéis a Marilu Lario, que fue prisionera en Brunete. Ay, perdona, Cristina Olive, ¿dónde está Marilu? Sí, esa es Me he Olive. confundido. ¿Dónde está Marilu? No la veo, es que no me acuerdo yo cuál era. Y otra cosa curiosa es que aunque mi madre se alistó como enfermera de Falange, la verdad es que tenía más simpatías a la rama militar. Primero porque Aurelia Segovia se llamaba, ¿no? La de Sí, Aurelia Segovia no era congeniaron
era la jefa de las enfermeras de Falange, pues no congeniaron, y sin embargo con la jefa de enfermeras militares pues se hizo buena amiga, aparte que conocía de familia, conocían en Barcelona a Mercedes Milá, que era la que hicieron inspectora de sanidad militar, ¿no? De enfermera de... Madre de la periodista. No, tía. Tía. Entonces tenían por familia, tenían amistad con la familia Milá, y luego aparte pues eso, con una no hizo migas y con la otra sí hizo simpatía. Entonces, aunque ella fue con Falange, se sentía más enfermera de sanidad. Esta es Marilu Lario, Fernández de Villavicencio. Bueno, pues este primer contingente salió el 23 de agosto, ¿no? De la estación del norte de Madrid. Llegaron a San Sebastián, le hicieron un gran recibimiento, luego pasaron a Hendaya. En Hendaya ya se hicieron cargo los alemanes de ellas y ya tuvieron que pasar una serie de vicisitudes, entre ellos la desinfección, sí. Las desnudaron a todas, las pasaron a una ducha, tal. Y bueno, pues de ahí fueron a París. París las hicieron un recorrido turístico por toda la capital y las llevaron a los almacenes Lafayette y tal, y ya de París pues embarcaron en tren también para ir ya hacia Alemania, pasaron por Stuttgart y otras ciudades hasta llegar ya a su destino final. Bueno, destino final, este es el embarque, esta es una foto, la de la izquierda, estas son fotos del ABC. Esa fue una portada del ABC. Y esta es la línea del tren. Bueno, pues ya por fin llegan a Grafenborg, que fue su destino, bueno, su destino final en Alemania, es decir, llamémosle destino inicial, que es donde recibieron la equipación alemana, hicieron también una preparación para adaptarse a los métodos y a los medios alemanes, le dieron la máscara de gas, le dieron la chapa de identificación, le dieron los brazaletes e hicieron allí en Grafenborg, como hacían todos los españoles que iban, tanto las tropas como las enfermeras, el juramento de fidelidad al Führer. Que hay que decir que el juramento que hacían los españoles, los alemanes juraban fidelidad al Führer para todo. Los españoles, eso fue sí, una cosa que se le hacían, juro fidelidad al Führer en su lucha contra el comunismo. Eso es lo que dejaron claro, con lo cual que ya decían ni iban a luchar al frente occidental ni iban a luchar tal. O sea, ellos iban, ellos se alistaron principalmente por su anticomunismo. En la guerra de España habían visto los desastres que había habido por parte de las milicias comunistas y pues por eso fueron... Ahí tenemos a Montserrat, al lado de su amiga Montserrat Latour, también catalana. También esa también era había catalana. Varias sí. catalanas. Esa era su gran amiga de allí, sí. De la cuadrilla subpiloto. Y en blanco, habéis visto las damas de sanidad militar iban en blanco en vez de azul. Pero es que es curioso porque el contingente de tu madre, que cuenta en el diario que tuvo alguna historia con algunos soldados alemanes que fueron al... Sí, bueno, eso ya que compré el libro ya leerá todo, si no, no vamos a... Era un campamento gigante. Sí, el campamento de Grafenborg era un campamento muy grande en el que, según cuenta ella, nunca había entrado una mujer. Eso es. Vamos, me imagino una mujer a alojarse, porque había lavandería y había la cantina y tal, pero no había mujeres dentro durmiendo de tropa, vamos, entonces son las primeras, entonces levantaron una gran expectación entre los alemanes que allí se hospedaban. Una unidad paracaidista que llegó por allí y se encontró con las mujeres españolas. Y entonces lo que está contando Vicente es que una noche pues unos alemanes, en el barracón donde estaban ellas viviendo, pues intentaron colar unos alemanes, bueno, se colaron de hecho. Entonces tuvieron que cerrar todas las puertas, los españoles acudieron, hubo alguna torta que otra, algún desgarrón de uniforme. Y hay que decir que a partir del segundo contingente sale ya que va a recibirlas el oficial de la Guardia Civil, no habla de los guardias que están allí, pero ya de todo se aprende en esta vida, ¿no? Entonces ya cuando llegó ya el segundo contingente con tu tía abuela, allí en ello, cita además en el libro, se ha citado varias veces en las recepciones, que va un oficial de la Guardia Civil ya española, que los que están destacados ahí, y de estar oficial seguro que había varios guardias, hubo fueron más de 350 guardias civiles los que estuvieron en la División Española de Voluntarios haciendo de policía militar, de gendarmería, de campaña, y precisamente, bueno, pues todo tenía una razón de ser. Eso es Varsovia. Bueno, pues una vez que salen de Grafenborg, pues ya embarcan hacia el frente, pasando entre otros sitios por Varsovia,
donde están 3 o 4 o 5 días. Ahí es el primer contacto ya que tiene con un hospital alemán, porque van a hacer unas prácticas allí para conocer los hospitales alemanes, y hacen pues un par de días allí. De Varsovia, la siguiente ciudad más importante por la que pasan es por Smolensk, donde también colabora en otro hospital durante varios días mientras está en su estancia allí, y le quedan por lo visto todos muy encantados, todos los heridos del trato que les daban las enfermeras españolas. Y bueno, luego el transporte en tren, que era una odisea, porque bueno, plena guerra, bombardeos, Rusia, entonces no sabían el destino final, porque no sabían dónde estaban los españoles, porque los españoles, no nos vamos a enrollar, pero vamos, en un principio iban a ir hacia Moscú, pero en el momento que se ve que las tropas alemanas se chocan con Moscú, decide el mando alemán mandarlos hacia el norte. Entonces en un principio los trenes tuvieron que embarcar en otros trenes de vuelta para volver a hacer el recorrido. Bueno, y estos trenes en algunos casos iban en algún tren hospital con muy buenas condiciones, y en otros casos, como se ve en la foto de abajo, pues iban en vagones de ganado, sin estufa ni nada, y eran ya los primeros días de octubre, que ya en Rusia en aquella época pues ya empezaba a soplar un poco el frío. Los grandes recibimientos en las estaciones. Y una vez ya por fin llegan a, bueno, vosotros decís Borchov, ella decía Borchov. Borchov. Nosotros escribimos Borchov, pero ella siempre Borchov. Ese era el barracón donde estaba el hospital. Ahí llegaron a alcanzar temperaturas de 50 bajo cero. Curioso, por ejemplo, que el barracón de congelados no tenía cristales. Entonces, los pobres pues lo que sufrirían. Estos abrigos, ese abrigo, viste la división azul el otro día, este abrigo lo está expuesto allí. Tú, Vicente, ¿no hiciste una exposición allí? Pues al lado de una vitrina con una enfermera y un abrigo, pues es ese. Pero este abrigo fue después, cuando llegaron... Sí, pero ese abrigo se lo compraron ellas. Estos son abrigos algunos rusos. Los alemanes les daban la misma equipación a los hombres que a las mujeres, en cuanto a cigarrillos, habituallamiento y todo. Entonces, como ya no fumaban, pues hacía negocio con los cigarrillos. Entonces a un ruso pues le cambió el abrigo por no sé cuántos paquetes de cigarros. Tomar fotos de allí, el cementerio español de allí, que cada vez que había que abrir una tumba, pues había que hacer una hoguera encima para calentar la tierra, porque si no, no había ahí nadie que pudiera acabar. Trabajadores rusos, abajo a la derecha, esos son trabajadores rusos, eran prisioneros, que como ya contaba antes, me parece que tú, Miguel, ¿no? Pues en alguna ocasión escoltó a prisioneros rusos por la noche a donde ellos vivían. Claro, y ella inconsciente con otra compañera, claro, decía, bueno, y... Las dos solas por la noche. 2 solas de noche. Se ponían botas grandes, se tapaban con la capucha y iban haciendo el paso muy fuerte para que les tomaran por hombres. Pero claro, ella lo que decía, lo mejor que puede pasar, que los rusos salgan corriendo y se escapen. Eso es lo mejor que podía pasar, porque dice, y si se dan la vuelta y vienen contra nosotras y tal, nos agreden, tal, pues bueno, si por lo menos salen corriendo, salen corriendo. No, pero como decía Miguel, los rusos les hacían caso y tal. Hablando de los rusos, una cosa curiosa que contaba es que el alcohol en el botiquín lo tenían que tener muy controlado, porque los prisioneros rusos se lo cargaban y le echaban, el alcohol le echaban yodo para que tuviera por lo menos el alcohol yodado con la pinta, pero no por cuestión sanitaria, sino para que los rusos no se lo tragaran. El alcohol de 96 grados que tenemos en casa. Foto de el amigo de Falange. Fotos de allí del hospital, del día a día, un concierto de la banda de música. No, esto ya es Riga, perdón. La anterior era Borchov, y ya de Borchov, cuando el frente se va aproximando mucho ya al hospital, pues el mando decide ya retirar el hospital español, y ya el hospital se va. Bueno, no se va, se trasladan las enfermeras a Riga, que ya existía hospital allí. Unas van a Riga y otras van a Vilna.
Ya, de mi madre, en Riga, Letonia, Vilna, Lituania. Es que estuvieron a punto de ser impulsados en una contraofensiva política. Sí, por eso, hubo un ataque que estuvo muy próximo y decidió el mando pues ya evacuar el hospital. Entonces llega a Riga, ahí ya las condiciones, en un principio el hospital de Porchov lo montaron ellas totalmente, bueno, ella y los médicos, el equipo estaba totalmente precario. En Riga cuando llegan ya las instalaciones son mejores y ya el sistema sanitario pues ya funciona bastante mejor. Ya vemos que es un edificio que no es un barracón de madera como el otro, sino esto ya es un edificio que todavía existe. Si alguien conoce ese edificio, todavía existe. Más fotos atendiendo a heridos. Este fue el comandante que le acompañó a Radio Riga a hacer la grabación. Ahí estarían escuchando, me imagino, la grabación. Seguramente. A ver cómo voy a salir. Más fotos con los heridos y compañeras. La Ana Gruber que dice Miguel es la del centro de arriba. María Gruber era la jefa de enfermedad de la Cruz Roja Alemana. Esa es alemana y la que hay justo abajo también es alemana. Sí, la que hay justo abajo de ella se nota el distintivo de cuello. Sí. El distintivo de cuello que es diferente. Y fotos con diferentes heridos. Esto ya sería en primavera porque ahí ya no hay nieve, lógicamente. Y van en mangas de camisa, no van... Bueno, ya de Riga, por fin, ya en mayo, ¿no? Sí, la trasladan al hospital de Königsberg. Königsberg, para si alguien no lo sabe, ahora es Kaliningrado. Ahora es Rusia. Vamos, una ciudad rusa que está en Polonia, pero bueno. Observar la uniformidad de la Cruz Roja Alemana, de uniforme de paseo con el gorrito tipo tiroles. Y son microorganismos. No, esta es Montserrat, la cruz. Esa es la otra catalana, sí, que todavía se quedó ahí. Esta Pilar Parisa es una de las vascas que la acompañó a Radio Riga a cantar. Esta cantó en vasco. Y bueno, pues de Riga se va con... Me salto muchas cosas porque bueno, ya que son el libro leerá las demás anécdotas. Aquí se ve lo que tú dices, que la amistad que tenía con las damas, con los clubes que se llevaban con las damas de sanidad militar. Todas las que fueron a despedir la adaptación de Königsberg, todas eran del Sí, ya te digo, ella aunque iba de falange, pero en realidad se sentía más de la sanidad militar que de falange. Y bueno, estas son fotos de Königsberg. De Königsberg es que no tiene muchas fotos, he sacado unas poquitas ahí con un grupo de compañeras y por ahí de turismo. Königsberg, ya digo, en esa época todavía, luego leyendo el libro tuyo de Ángeles en el frente del Rechte y eso, se ven los bombardeos que hubo incluso alguna herida y tal, pero en el 41 Königsberg era totalmente tranquilo. Ahí estuvo pues como de relax. Incluso se la llevaron varios días a un balneario del Mar Báltico, donde estuvieron bañándose. Bueno, bañándose no creo porque el frío que hacía allí el agua, pero bueno, estuvieron de vacaciones. De ahí ya, de Königsberg se fue a Berlín y ya se repatrió a España. Pero volvió a Berlín, estas fotos son de allí de Berlín, con mi padre, porque en el año, mi padre ya hemos dicho, resultó herido allí en noviembre del 41 en el río Bolchov, en la cabeza de isla de Bolchov. Resultó herido, que quedó ciego y con una mano, sin mano izquierda. Entonces mi padre y los alemanes le dijeron a los médicos alemanes que tenía que volver a Berlín para operarse, para ver si podía recuperar la vista. El doctor Lelain, que busca información sobre él y no he conseguido nada. Le estaban esperando para operarse y se demoró más tiempo de la cuenta porque no quería ir solo. Entonces por fin mi abuela paterna le escribe una carta a mi abuela materna diciendo que por favor, que la enfermera, que su hija que había sido enfermera, que había tratado a mi padre, que tal, que a ver si hacía el favor de acompañarle a Berlín, que no quería ir solo y tal. Pues nada, es que fue a Berlín con él. Y entonces pues... Historia del noviazgo. Historia del noviazgo. Mi padre estuvo ingresado en el hospital de allí en el Hospital Español de Berlín. Había un hospital español también. Pero bueno, la operación pues no tuvo éxito, luego empezaron ya los bombardeos fuertes de Berlín y ya se tuvieron que volver, y entonces ya no llegó a recuperar la vista.
y por fin pues ya repatriados a España. Estuvieron pues prácticamente 9 meses, yo creo que estuvieron en Berlín. Una cosa curiosa de mi padre es que ella cuando bombardeaban, evacuaban el hospital a los sótanos, y mi padre me dijo que no consentía que se lo llevara, que se quedaba ahí, que si no lo habían matado ya, que con eso que ella resistía lo que fuera, y ahí se quedaba mientras los bombardea, se quedaba solo en la sala. Y ya por fin, de vuelta, pues en agosto del 45, pues se casan en Sant Sadurní d'Anoia. Esta era la casa familiar, ya después de la guerra se arregló, perdón, y se casan ahí. Y a partir de ahí, pues hemos nacido todos nosotros. Que si no llegase por la División Azul, pues no estaríamos aquí, porque lógicamente un hombre de Algeciras, un muchacho de Algeciras y una muchacha de Sant Sadurní, pues no se hubieran conocido, posiblemente no se hubieran cruzado en la vida nunca. Y pues por... que lo oí, pero ya es muy que la lápida de tu madre pone una referencia de División Azul. Las lápidas, sí, yo creo que sí. La lápida del cementerio. Sí, la lápida del cementerio. Como que enfermera de División Azul, en la lápida no, en la esquela sí. En la esquela sí, en la lápida creo que no, porque en la lápida tenemos un área familiar que hay metido unos cuantos. No cabe en la lápida, encima tan largo Fernández de Loaiza, pues no cabe, está mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre, mi abuelo y alguno más. Entonces la lápida es una lápida pequeña, ahí me parece que no pusimos nada, pero no recordar. La esquela sí, la esquela. Sí, bueno, sí, yo esas fotos sí las he visto toda mi vida allí en su casa, allí en la calle Libertad de Madrid, donde ella vivía. Era una mujer, desde luego, de un carácter tremendo. O sea, tenía una voluntad, había sido enfermera militar en Marruecos, donde creo que las pasó regular. Pues su padrastro, porque mi bisabuelo murió, motivo por el que ella nació en Málaga, porque los noreñas son de Santander. Entonces mi bisabuelo enfermó de tuberculosis y se vino a Málaga, que era lo típico para curarse. Y de hecho la pleuritis que ella tuvo en Alemania fue una pleuritis tuberculosa, que era muy frecuente. La tuberculosis es una enfermedad que se queda estancada, y cuando hay un estado de inmunidad baja, como puede ser lo que vivieron ellas, pues aflora, y ella lo que tuvo pues, fue una pleuritis tuberculosa, por lo que tuvo que regresar. Y bueno, ella había sido siempre enfermera militar. En la guerra civil también fue, pero la segunda parte, porque la primera parte estuvo presa prácticamente allí en el pueblo donde veraneábamos en Santander, porque vinieron allí, se presentaron al día siguiente unos milicianos y fueron a por mi abuelo y mi bisabuelo, que eran militares, y se los llevaron. Y se quedaron allí ella, mi abuela, mi madre y tres hermanas más, solas, en un pueblo cuanto menos poco amistoso, ¿no? O sea que también las pasó, fue una mujer que... Pero fíjate que las dos biografías, tanto en ella como en la madre, como en Montserrat, son personas que tienen un sufrimiento intenso en la guerra civil. En el caso, las dos les pillan zonas republicanas, sufren la represión republicana, sí, y luego se recuperan, y cuando se trata de ya hacer un llamamiento a la lucha del comunismo, nosotros nos han jorobado mucho a esta gente que queremos luchar contra nosotros. Pues a las dos les pasó lo mismo. En zona republicana, como que puede quitar zona nacional, pero pasaron mucha penalidad. Tanto Guillermo habla de que su abuelo estuvo en la cárcel, y no sé si lo fusilaron, y los abuelos y su abuelo fusilaron en Santander. Y bueno, yo creo que eso, y una gran fortaleza, yo creo que moral y física, porque eran mujeres, además, en mi familia siempre ha habido este tipo de mujer, siempre hay en cada generación una mujer potente, fuerte, que ella ha sido siempre dueña de su vida, siempre fue dueña, no se casó, y fue una mujer autónoma y dueña y señora de su vida, y siempre con
Mando en plaza, como se suele decir, mando en plaza, siempre fue así. Puedes pasar. Sí, esto creo que es en Riga, me parece. Sí, el chalet donde vivían cuando estaban destinados en la barraca 33. Sí. Ahí está con su gran amiga María Gil Valenciana. Sí, la conocí muy mayor, pero la conocí. Y esta es Carmen Serrano, la chica de Falange que le pusieron a las dos. Sí. Se llevaban muy bien las tres. Sí, Ángeles le costó mucho trabajo cuando a Carmen la destinaron al Hospital Central y la cambiaron por otra chica de Falange porque hubo un problema allí. Hicieron un cambio entre una chica de Falange por uno. Ella le dolió mucho que le quitaran a Carmen Serrano. Luego ya después con Maribí Espinosa también se llevaron bien, pero a ella no le gustó la idea de que le quitaran a Carmen. Estaban las tres solas en la barraca y se llevaban muy bien. Este es el chalet donde vivían, que estaban cerca de la barraca. Ella tenía un par de, no uno, sino dos álbumes llenos de fotos. Sí, sí. O sea que no solía hablar mucho de eso. Sí, pasa, tú me pasas. Esta es en la barraca. Esta es la barraca. Sí, con su amiga María Gil Valenciana. Sí, ¿qué pasa? Sí, aquí ya. Sigue haciendo una cura. Esta foto sí la he visto muchas veces. Haciendo una cura. Ella tiene una formación de campaña, de traumatología de campaña bárbara. Sí. Bárbara. Mi padre era médico, bueno, yo también, y siempre lo decía. Tiene una formación traumatológica tremenda. Con uno de los heridos. Con su cajito de cunas. Sí. Estos eran oficiales del batallón Román que llegaron heridos al Hospital Central de Riga. Y ella y su también gran amiga, aquí está, Lolita Carretero, lo atendieron. Ahí, en la siguiente foto también se ven los mismos. No sé de dónde eran, pero eran heridos de... Aquí están con tres enfermeras de las muchas, porque la española le ayudaron, como ya se ha dicho aquí, letona, Estonia y estas enfermeras auxiliares de ella. Y hablaba también mucho de la medicina alemana, que evidentemente era superior a la española en aquella época. Y hablaba de lo que aprendió allí con la medicina alemana. Estos siguen siendo los otros del batallón Román. Sí. Con su amiga Lolita Carretero. Aquí está con Carmen Pérez Izquierdo y con Matilde Alonso. ¿Conoces a todas perfectamente? Sí, las conozco bien. Y esta es Pilar Vereda y María Asunción Pascual, que vinieron en una expedición independiente de dos nada más para sustituir a dos que habían tenido que ser repatriadas. Esto ya es Königsberg, como se ve. Königsberg, sí. Ella hablaba más de Königsberg que de Riga. Sí, y está ella con Pilar Hereda, que era de Falange. Königsberg lo pasaron peor. Sí. Porque sufrieron bombardeos. Sí, aquí en la ventana con enfermera auxiliar y con su amiga María Gil. Cuando a ella la mandaron desde la barraca 33 al Hospital Central de Riga, tuvo que dejar a su amiga allí y tampoco le gustó. Sí, aquí son las dos. Sí. Las dos, sí. Yo a ella la conocí ya de mayor. ¿Conociste a María Gil? Sí, la conocí de mayor alguna vez que vino por aquí. Era grande amiga. Sí, muchas de estas fotos las conocí. Y esta es la última foto. Sí. Ellas se compraron estos abrigos de pieles. También hablaba mucho del frío que pasaron. Sí. Y en un estudio, esta es Maribí Espinosa, que sustituyó a Carmen, la chica de Falange, y se hicieron los tres, porque esto lo compraban, pero lo cambiaban por cigarro, como te he dicho, por los cambalaches que se hacían, adquirían estos abrigos de piel. Ya cuando regresó a España, pues siguió trabajando en la sanidad hasta que se jubiló. Bueno, fue Inglaterra. Sí, bueno, era una mujer muy hecha para adelante. Y hablaba inglés, en fin, todo era muy... Una mujer de la vida. Sí, tengo que decir que en mi libro lo explico en el capítulo 5, que no les bastó mucho de ella con la experiencia guerra de África, guerra civil, Rusia, luego Riga, no les bastó con esa experiencia, sino que 4 o 5 se fueron a Bélgica y se fueron a Inglaterra a seguir perfeccionando sus estudios de enfermería. O sea, hay varias que se formaron incluso más. Sí, ella además hablaba inglés porque
ella vivía en Málaga, donde nació, porque mi bisabuela fue mi bisabuelo por el tema de la tuberculosis, y entonces allí los estudios los hizo en Gibraltar, en el Covent. Ella siempre contaba que la Primera Guerra Mundial la vivió en Gibraltar. Pues ella era muy germanófila, entonces siempre tenía discusiones con las llanitas tremendas. Entonces por eso tenía esa formación del inglés y intentó... Bueno, nada más, muchísimas gracias. No tengo tanta información como tú. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntar. Como ahora nos dice aquí Miguel, realmente es una historia que hemos visto que es apasionante, que no se suele contar por desgracia mucho. Hablo ya como historiador y realmente, en fin, una de las muchas peleas, incluso cuando voy a universidades y formo parte de los tribunales de tesis doctorales y tal, le vas ahí y a veces hablo y hay muchas diferencias, ha cambiado mucho la cosa. Pero bueno, ahora hay la oportunidad de poder preguntar algo que sea de interés ahí, no ya particular, sino yo creo que pueda ser de lección aprendida para todos. Seguro que hay algo, seguro. Bueno, pues nada. Que ahora no se habla mucho de esto y se debería de hablar más, y a la gente joven hablar de esto, porque ahora parece que es que hablar de la división azul es como menos políticamente correcto. Yo, fíjese, aparte, totalmente de acuerdo. Hay que contarlo, ya que independientemente de temas, es que fíjense ustedes una cosa, el ejército español ahora mismo tiene 90.000 efectivos aproximadamente, el ejército de tierra aproximadamente, ¿no? 45.000 estuvieron en la división española de voluntarios. O sea, quiero decir que es como si la mitad del ejército que hay actualmente ahora lo mandamos a guerrear a varios miles de kilómetros a la Unión Soviética, ¿no? Esto es una parte, hablo como historiador, es una parte de la historia española, igual que hemos estado en muchos otros sitios, en muchos otros países. Estuvimos en América, estuvimos en Filipinas, estuvimos en África, hemos estado en muchísimos sitios, ¿no? O sea, la historia tenemos que verla, mi opinión como profesor de historia y como historiador, es precisamente como historia. Debemos quitar los matices políticos y de hecho aquellos que vayan a leer ahora el diario de ellas van a ver que en ninguno de los dos diarios hay tema político, que es una de las cosas que llama la atención, porque eran, como os ha dicho aquí, libros para sus familias, libros de las vivencias y tal, la política estaba completamente aparte. Pero totalmente de acuerdo con usted de que tenía que enseñarse ahora mismo, no sé los hijos, los nietos que tendrán, pero ahora mismo la historia en España, en el colegio y el instituto, se enseña a partir de la Constitución de Cádiz de 1812. Y los que somos ya un poquito más mayores, hemos visto desde la época prehistórica, la Edad Media, tal, no, eso no se estudia en el colegio ya. Se lo digo ya como profesor, como historiador, que ya no se estudia a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, que es muy orgulloso, y aquí encima los gaditanos nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de ser, por ejemplo, la primera constitución como en Europa en condiciones, ¿no? Pero claro, es que la historia contada desde el principio. Este libro lo ampara la ley del derecho a la imprenta, que es consagrado aquí como derecho público en la Constitución de Cádiz. Y se quiere que haya libros que se pueden publicar y libros que no se pueden publicar. Hay libros políticamente correctos y libros políticamente incorrectos. Y el derecho a la imprenta es el derecho a la imprenta. España está viviendo, y Europa, yo creo que el mundo está viviendo unos momentos realmente difíciles, y sí que les puedo decir que en los próximos años, muchos puede que no lo vean, no lo veamos, pero no van a ser mejores que los pasados, y si no, al tiempo. Bueno, nada, pues muchísimas gracias, Jesús.